Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Tenemos mucho para debatir, mucho para hablar y hoy en realidad tenemos un tema central que son los primeros 100 días del gobierno, pero también vamos a hablar de una polémica que se instaló la semana pasada y que obviamente está vigente porque el conflicto en Gaza sigue y porque hubo posicionamiento del Frente Amplio, hubo comunicados del Partido Nacional y del Partido Colorado que de alguna forma salieron a rechazar lo que señalaba la fuerza política que está en el gobierno y también hubo de alguna forma consideraciones públicas tanto del canciller de la República como del presidente de la República a propósito de lo que está pasando desde hace mucho tiempo ya, como ustedes saben, en la frontera de Gaza entre Palestina e Israel. Pero también hay un tema de actualidad del que tenemos que hablar, del que tenemos que por lo menos consultarle a los chiquilines, bueno, qué opinión tienen respecto a lo que pasó en Argentina hace 48 horas con el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta con 6 años de prisión y entonces seguramente una prisión que lo hará efectivo a nivel domiciliario por su edad y bueno, porque sus abogados así lo solicitaron. Pero fundamentalmente el dato más relevante tal vez de todo esto es la inhabilitación de por vida, perpetua, para que Cristina Fernández no se pueda presentar más ante cualquier cargo público. Eso vamos a estar hablando también hoy aquí en esta noche de Tarjeta Roja. Vamos a comenzar con los días, porque hoy los del Frente Amplio tienen el mismo apellido. Natalia, bienvenida, ¿cómo andás? Buenas, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora con un tocayo de apellido hoy acá. Pero no son familia. No somos familia. Bueno. Somos familia frente amplista. Exacto, digamos. y de distintos sectores además. De diferentes sectores. Bueno, muy bien. Para vos tu segundo programa era, ¿no? Sí, segundo programa. Bien. Hay otro compañero también con un segundo programa. Ezequiel, bienvenido, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, la verdad. Mi tercer programa, tendré uno más nomás que ellos. Así que bien, entusiasmado por los temas que hay para debatir. Bueno, sí, ya trajiste una remera que por lo pronto está en sintonía con lo que vamos a manejar en el segundo bloque. Bienvenido, Enzo. Es verdad que tenía que venir con Enzo primero. Enzo, ¿cómo andás? Bienvenido. Todo bien, Nico, un gusto de estar acá de vuelta. Todo bien. Bueno, ¿cómo viene todo? Todo perfecto. Parece que soy el más veterano esta vez. Hoy sí, hoy sin como, duda. La cantidad de programas es proporcional a los periodos de gobierno, más o menos. Hoy venís representando sin duda la segunda temporada de Tarjeta Roja. Recuerden que estamos en la tercer año consecutivo de este programa en la pantalla de BTV. Agustín, bienvenido, ¿cómo andás? Muchísimas gracias, es muy lindo acompañarlos nuevamente por segunda vez. Ahí va, igual que Natalia, vos es la segunda vez. Es la segunda vez esta. Bueno, tenemos mucho para hablar hoy y les hemos preguntado en nuestras redes sociales, en el @Tarjeta Roja BTV, tanto en Instagram como en X, sobre estos primeros 100 días del gobierno de Yamandú Orsi. Ahora en un ratito vamos a abrir la polémica, vamos a preguntarle a cada uno qué balance hacen, pero también vamos a preguntarnos, esto de los 100 días es muy moderno, ¿no? Muy nuevo, como que en realidad en los gobiernos anteriores de nuestro país no se tildaba esto de calificar, bueno, los primeros 100 días del gobierno, cómo fueron, qué resultados han tenido y demás. Viene mucho de la lógica de la política de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde el presidente norteamericano, pero por constitución, tiene que a los 100 días hacer una rendición de cuentas de esa primera cantidad de plazo de tiempo de su gestión frente al gobierno. La realidad es que hoy le estamos preguntando a la gente, le fuimos preguntando a lo largo de la semana, bueno, ¿cuál es o cómo calificás de alguna forma estos primeros 100 días de la administración de Yamandú Orsi? Muy buena, regular o mala. Eso es lo que hemos preguntado y en un ratito vamos a presentar las encuestas aquí también en Tarjeta Roja. Vamos a comenzar con la presentación del tema, dale. A 100 días de asumir, el gobierno de Yamandú Orsi marca su primer balance. Sin grandes anuncios, el mandatario apostó por la moderación basada en la delegación y el armado de equipos. Desde el Poder Ejecutivo destacaron las medidas tomadas en salud, con la creación de la Agencia Reguladora de Medicamentos o el Plan Nacional de Salud Mental para este periodo. En lo económico, entre otras acciones, se puso el foco en la situación comercial y económica de los departamentos limítrofes con Brasil, con la eliminación del IVA y la reducción del IMESI. En materia de trabajo y seguridad social, Presidencia destacó el establecimiento de la ronda de consejos de salarios para favorecer a los trabajadores que se encuentran en las peores condiciones salariales. Yamandú Orsi dijo que se quedó con ganas de haber hecho mucho más, pero que tiene la tranquilidad por lo que se viene. Con ganas de haber hecho mucho más, pero también con la tranquilidad de que hay un equipo en la cancha que está trabajando fuerte. Por supuesto que siempre te queda la sensación de que no haces todo lo que querías, pero
tranquilos porque hay equipo y cuando las cosas no funcionan bien se corrige y se avanza. Desde el Partido Colorado evaluaron estos primeros 100 días de la presidencia de Yamandu Orsi como el gobierno sin rumbo. Hemos notado una situación de falta de propuesta, un gobierno que no tiene rumbo, no sabemos por dónde se va a ir, se retrocedió 11 años. En tanto, los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti destacaron la salud de la democracia uruguaya a pesar de las diferencias. Estamos viendo hoy cosas en las cuales uno comparte más, otra que comparte menos. A pesar de las diferencias, de los matices, de entender que este gobierno quizá no está siguiendo el rumbo que necesita nuestro país, hoy vinimos a acompañar a nuestro presidente. ¿Qué balance se hace de los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi? ¿Es un gobierno sin rumbo como lo adjudica la oposición? Hoy, en Tarjeta Roja, debatimos sobre los primeros pasos del gobierno del Frente Amplio. Y en un ratito también la opinión de la gente. Natalia, ¿vos qué pensás de estos primeros 100 días? Bueno, estos primeros 100 días fueron por el lado, bueno, primero que nada, apagar los incendios. Como sabemos, la deuda del ferrocarril central, la situación de ANCAP, parar Arasatí. También nos presenta frente al desafío de recibir un Uruguay más desigual, que con un crecimiento económico que no se reflejó en la vida de la gente. Y por lo tanto, algunas de las medidas van en ese sentido, también de revertir algunas decisiones de las políticas de gobierno de la derecha en la anterior gestión, que tienen que ver con las exoneraciones fiscales, que hay una discusión que tenemos que dar por ahí también, de bueno, cómo eso se refleja realmente en empleos de calidad y demás, si vamos a sostener esas decisiones. Y creo que en eso se reflejó y en poder paliar algunas de estas políticas del modelo de la desigualdad hacia la población más vulnerable, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud, con la vacuna del meningococo, gratuita para todos, que antes representaba un gasto que muchas familias uruguayas no podían sostener. También con el tema del faltante de medicamentos, que era algo muy importante, había 100 faltantes de medicamentos, se repusieron 90 de esos 100. Además, bueno, la ampliación del bono escolar de 2.500 pesos de volver de las vacaciones, también poder aumentar las becas Butiá, también monetariamente, digamos, todo lo que tiene que ver con la frontera, tomar políticas específicas con la diferencia de precios en la frontera, sobre todo a los emprendedores y las familias que viven de los emprendimientos también en la frontera. Antes veíamos que era totalmente ineficiente o inexistente las políticas en este sentido. También lo que es la ampliación de la fibra óptica en lugares donde no llegaba. Todo tiene que ver con poder paliar lo que dejó el modelo de la desigualdad, a la vez que atender las urgencias de la población más vulnerable. Bueno, Natalia hace un resumen, Agustín, en donde habla del modelo de la desigualdad. Así califica lo que dejó la administración de tu gobierno, en este caso la pasada administración del presidente Lacalle Pou. ¿Qué conclusiones haces vos? Yo la verdad que coincido con el presidente Yamandu. No estoy conforme. Él lo dijo, que no estaba conforme y yo tampoco. Pasaron 100 días y seguimos esperando que inicie el gobierno. El presidente dijo que este no era un gobierno donde se esperan grandes anuncios, sino de acciones. Pero en realidad no tenemos ni anuncios ni acciones. Tenemos un gobierno en piloto automático, sin rumbo, sin decisiones, sin acciones concretas, donde en campaña electoral se nos planteaba un escenario calamitoso, con muchísimos problemas, con muchísimas necesidades. Sin embargo, pasaron 100 días y no vemos absolutamente nada. Qué contradictorio que hablemos de que el gobierno en los primeros 100 días se encargó de apagar incendios. Si establecemos un paralelismo con el gobierno anterior, vemos que el gobierno anterior, a tan solo días de haber asumido, le tocó afrontar una pandemia, con toda la incertidumbre que eso conllevaba, y a los 100 días ya estaba enviando una ley de urgente consideración con una batería de propuestas para atender problemáticas que ya no podían esperar. Por supuesto que hay grandes diferencias en las improntas de los gobiernos, pero a mí en los primeros 100 días solo me quedan escándalos y renuncias. Escándalos y renuncia me quedan, dice Agustín, de los primeros 100 días del gobierno. Recién Natalia Ezequiel hacía un resumen importante, ¿no? Como hizo el gobierno en ese mismo domingo pasado, que fue cuando se cumplieron de alguna forma estadísticamente esos primeros 100 días. Ahora, en estos cuestionamientos que se hacen,
Desde la oposición, recién decía piloto automático, Agustín, su líder, Delgado, decía modo avión, más o menos lo mismo. Lo que quiero decir es que del lado del Frente Amplio se dice, bueno, no hubo grandes acciones, pero sí empezamos a trabajar. Y recién, entre otras cosas, Natalia señalaba varios de los puntos que se han tomado en estos primeros 100 días. ¿Tu conclusión cuál es? Bueno, mi conclusión, primero que nada, es que estoy de acuerdo con Yamandú y me parece que está muy bien que no esté conforme. Me asustaría si estuviera conforme, porque hablaríamos de un conformismo, un presidente conformista. Estoy contento con que mi presidente no esté conforme, con que sepa que faltan un montón de cosas, que hay que trabajar otro montón de cosas, pero me tranquiliza que tenga rumbo. Porque decía que, ¿cuál es el rumbo? Hablaban de un modo avión. El rumbo es cumplir las promesas de campaña, promesas que ya se están empezando a cumplir. Yo me acuerdo que en uno de los programas se habló acá el tema del diálogo social. Bueno, en el programa del Frente Amplio, y fue una promesa de campaña, se había prometido de que se convocaba apenas asumir al gobierno a un amplio y democrático diálogo social, y efectivamente ese diálogo social se está laudando en los plazos acordados. Después, la promesa con el tema de la beca Butiá, que lo traía Natalia, también ya se prevé que se va a aumentar paulatinamente el monto de las becas Butiá y que claramente se va a tratar uno de los temas que fue ejes en la campaña para la presidencia, que fue la primera infancia. Y así podemos hablar también del tema de la salud. Otra promesa de campaña que fue importantísimo fue que no iba a faltar medicamentos en la salud pública. Y bueno, estamos viendo que de los 100 medicamentos que faltaban, 90 ya fueron repuestos. Estamos hablando de un gobierno que tiene rumbo, que tiene un plan y que tiene un gran equipo de trabajo. Yo les voy a agregar que, a propósito del tema salud, está la rendición de cuentas en el Parlamento, que había llegado inicialmente con algún artículo que faltaba, algún inciso que faltaba, mejor dicho, algo incompleta, pero ayer el ministro de Economía la presentó de forma completa ante la Comisión de Hacienda de Diputados. Ingresó primero por la Cámara Baja. Allí, también ayer en la comparecencia de O'Donnell se confirmó que el gobierno ya tiene, digamos, la solución económica para poder atender la situación financiera de Casmu. Eso se lo agrego también al tema de salud porque lo señaló el gobierno la semana pasada. Enzo, tus conclusiones después de varios títulos que manejaron ya tus compañeros. Sí, yo coincido completamente con las palabras de Robert Silva. Entendemos que no tiene rumbo el gobierno. Y uno podrá decir, son 100 días, mencionaron algunas medidas paliativas para atender situaciones puntuales, pero es imposible no hacer un paralelismo como viene hacia Agustín con el gobierno anterior. Nosotros tuvimos que atender una situación completamente inesperada y empezar a gobernar en un contexto completamente incierto y urgencia, y ya en 120 días habíamos aprobado una ley de 300 artículos que modificaban temas importantes de seguridad, la gobernanza de la educación, empresas públicas, procesos judiciales, economía. Tener situaciones urgentes, de emergencia, que son cotidianas en una administración de gobierno, no son impedimento para hacer grandes reformas. Eso es lo que demostró el gobierno de la coalición. Lo que demuestra la falta de concreción de proyectos grandes del Frente Amplio es que criticaron sin sustancia durante los 5 años de gobierno. Nosotros pasamos 15 años de oposición en que criticamos el manejo de la seguridad, de la educación y de las empresas públicas. Esa crítica venía con propuestas alternativas. Antes de empezar a gobernar ya teníamos medidas y propuestas para poner sobre la mesa. Eso fue lo que hicimos con la LUC. Lo que demuestra ahora este actual gobierno es que pasaron 5 años criticando absolutamente cada medida sin tener una propuesta alternativa. No la propusieron cuando eran oposición, no la llevan adelante ahora que son gobierno. Recién ahora se van a poner a dialogar a ver cuál es el modelo de país alternativo que quieren proponer. Es una falta de rumbo constante, es un gobierno que recién está en punto muerto y vamos a esperar a ver, capaz que dentro de 100 días más arranca en primera. A mí me sorprende, a mí me sorprende un poco que Robert Silva hable de rumbo. Presidente del CODICEN, que si algo se destacó, su autoridad como presidente del CODICEN fue que todos coincidían que si algo no había, era rumbo en el CODICEN. Nadie sabía lo de la transformación educativa, a quién se iba a aplicar, cuándo se iba a aplicar, bien cuál era los cambios, la diversificación de bachilleratos. Me sorprende que con qué cara Robert Silva viene a criticar que un gobierno no tiene rumbo cuando él fue presidente del CODICEN, y si algo no tuvo ese CODICEN, fue un rumbo claro. Es el único CODICEN que logró proponer una reforma educativa. En contra de los docentes, en contra de los estudiantes, en contra de la comunidad educativa. Qué complejo es proponer una reforma el dato así. de que el Ministerio de Educación y Cultura envía un proyecto de ley ahora para volver a sumar en la decisión a los docentes, ¿no? Sí.
No, a mí me sorprende que hablen de la pandemia cuando claramente recortaron en el área social en el 2020 y eso son datos y hay que darlos. Como traías vos, entró la rendición de cuentas y es flagrante el déficit del sector público. Que se consolida en 2024 con los gastos incluso que dejaron para pagar en 2025. Un país que la economía creció un 6,4%, pero que la pobreza se estancó, los salarios se estancaron, entonces no se vio reflejado en la vida de la gente. ¿Para quién creció el Uruguay? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? Realmente no voy a permitir que mientan sistemáticamente con que se recortó el gasto social en la pandemia. Es cuestión de visualizar la rendición de cuentas del propio ministro Odone y ver que durante el primer año de gobierno el gasto social se incrementó exponencialmente. Hubieron una enorme batería de propuestas que en su mayoría fueron acompañadas por el Frente Amplio, así que no voy a permitir que se acuse al gobierno de falta de medidas durante la gestión de la pandemia. Después, con respecto, hablamos de que acceso a los medicamentos. De los 100 medicamentos faltantes, 90 ya fueron establecidos. Seguimos a la espera de los informes que respalden esta medida, porque varios diputados han hecho pedidos de informe con respecto a esta situación. No tenemos un informe que nos aclare y nos explique realmente a qué se hace referencia la ministra de Salud cuando habla de que se reinstalaron ciertos medicamentos faltantes. Nunca pudieron demostrar que existió como tal el faltante. Realmente llegaron tan bajo que tuvieron que inventar un supuesto relato sobre el faltante de medicamentos, al punto que hoy llegaron a decir que revirtieron la situación. Yo creo que realmente les duele lo que fue la gestión de Cipriani al frente de ACE y personalmente creo que de militar medicamentos no se vuelve. A mí me encanta en qué posición se para, porque creo que demuestra firme y evidencia cuál es la postura de esta oposición. Una oposición no solo que es cero dialoguista, sino que constantemente es agresiva, que trata de mentiroso el oficialismo, que lo trata de menos, que no sé si es que no sabe en qué lugar está, que está en el lugar de la oposición, que perdieron las elecciones, y que a veces me hace dudar realmente qué es lo que quiere, ¿puedo terminar? ¿Qué es lo que quiere con el Uruguay? Si quiere lo mejor y beneficio propio para su partido político, en el caso del Partido Nacional o el Partido Colorado, o llegar a esos acuerdos políticos necesarios para el bienestar del país. Porque si es una oposición destructiva, como la que parece ser, al único que va a perjudicar no va a ser ni al Frente Amplio, ni al Partido Nacional ni al Partido Colorado. Va a perjudicar al país, a los y las uruguayas. Es gracioso que hablen de oposición destructiva, ¿no? Proponieron un caceroleo en medio de una pandemia. Se opusieron a cada medida sin proponer alternativas. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la caja de profesionales, llevamos un proyecto alternativo. ¿No les sirvió? Bueno, manéjense. Pero a ustedes ahora no les sirve. A ustedes ahora cuando son oposición tampoco les sirve. El presidente de la República llevó el anteproyecto de ley con la reforma de la seguridad social a la sede del Frente Amplio, en un hecho inédito, a la espera de una respuesta propia de la fuerza política. No fueron capaces de presentar un contraproyecto, no fueron capaces de presentar consideraciones. Se dedicaron a hacer manifestaciones afuera del Palacio Legislativo, se dedicaron a oponerse rotundamente a todo lo que ponía el gobierno. La verdad nos negamos a que la edad de jubilación se aumentara. Eso nos negamos. ¿Y cuál es el contraproyecto? Fue el movimiento sindical el que se opuso al proyecto. El Frente Amplio estaba, al igual que con los docentes, al igual que con los docentes que no dialogaron en toda su gestión, no dialogaron con el movimiento sindical y los trabajadores cuando propusieron una ley que aumenta la edad jubilatoria, entre muchas otras cosas más. Integró. Así que sí, pero no tuvo ni el tiempo ni la escucha necesaria para generar una ley que impactaba sobre la vida de los uruguayos y las uruguayas. Estoy seguro que si le pregunto al movimiento sindical, lo que me va a decir es que quiere ganar más y quiere que incluso que le baje la edad jubilatoria. Que no se haga lo que quiere el movimiento sindical no es argumento para decir que la propuesta es mala en sí. Sí, pero no se dialogó lo suficiente. No se dialogó lo suficiente. Eso es muy subjetivo. Para mí se dialogó lo suficiente y está demostrado que atendieron a la minoría empresarial en Uruguay. No se dialogó lo suficiente realmente. Así que... ¿Qué te permite decir a vos que no se dialogó lo suficiente? No se dialogó lo suficiente, ¿Pero no se qué escucharon te permite? a las diferentes rubros y sindicatos el que no se dialogó lo suficiente no entra únicamente a la reforma de jubilaciones. Creo que la transformación educativa es un claro ejemplo de que no se escuchó a nadie. Vino el oficialismo, dijo, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, y no se escuchó a nadie. Hablan de una democracia representativa. Lo que habla el Frente Amplio es una democracia representativa y participativa.
Hay que escuchar, en el caso de la educación, a la comunidad educativa, a los y las docentes, a los y las estudiantes, que son los que hacemos todos los días la educación. En el caso de las jubilaciones es lo mismo, hay que escuchar a los y las trabajadoras, que son los que después se van a jubilar y que ahora se le va a aumentar la edad de jubilaciones. En el caso de la educación creo que Robert Silva, porque el tema del rumbo fue algo que me resonó mucho, digo, yo viví lo que es la presidencia del Codicen de Robert Silva y la verdad que si algo puedo decir es que eso no tenía rumbo. Ibas y le preguntabas a dirección, le preguntabas a los docentes y no había rumbo claro. Y tampoco había diálogo. Se recortaron todo lo que se podía recortar. Se sacaron los consejos. Ya no había consejos en educación secundaria, en educación primaria, inicial, tampoco en UTU. Eso es no dialogar. Me preguntabas qué no es dialogar, eso no es dialogar. Bueno, ya esos son los argumentos. Han manejado temas que tienen que ver con la salud, han manejado temas que tienen que ver con la educación. Han manejado también posturas respecto a la situación fiscal, económica, por lo que fue la presentación de la rendición de cuenta. Les voy a hacer 2 preguntas ahora. En materia de seguridad, conclusiones, los primeros 100 días del gobierno, porque el gobierno dice, bueno, instalamos ahora una comisión para hacer un seguimiento especial contra la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de activos. Hay un trabajo importante allí, una comisión que está trabajando. Se reinstaló el PADO, que era algo que el gobierno del Frente Amplio en la campaña señalaba que iba a hacer, que había quitado la administración de la calle Pou. ¿Cuál es tu conclusión en temas de seguridad, que obviamente sigue siendo de las mayores preocupaciones de la gente? Claro, sigue siendo la mayor preocupación de la gente, de los temas que más criticó el Frente Amplio, especialmente con los cambios que hicimos en la LUC, y me queda gusto a poco, porque si tan críticos fueron, ¿por qué los cambios que hay hasta el momento, más allá de grandes anuncios, son pocos las concreciones que vemos? Y me queda gusto a poco en un tema que es muy importante para la gente y el Frente Amplio viene diciendo que tiene un proyecto, que tiene una propuesta alternativa a lo que fueron estos 5 años y hasta ahora todavía no vemos resultados de eso. Agustín, ¿vos qué decís? Qué contradictorio que fueron muy duros con la situación de la seguridad durante el periodo anterior, a pesar de que, tal como se demostró constantemente en campaña, como lo han demostrado todo tipo de informes, los delitos tendieron a la baja y cerramos el periodo con menores delitos de los que al principio del gobierno. Sin embargo, es hasta contradictorio que hablen de que hay un cambio de rumbo en la seguridad y mantenés a la enorme mayoría de la cúpula de policial. Cuando se hicieron las designaciones policiales a lo largo y ancho del país, se mantuvieron la enorme mayoría de las designaciones. Y encima tenemos el tupé de ver al ministro del Interior jugando a recorrer el mundo, jugando al ministro de Relaciones Exteriores, cuando lo precisamos acá, en el territorio, recorriendo comisarías, hablando con la policía, hablando con la gente, recorriendo los barrios. No queremos un canciller, ya lo tenemos. Bien, ¿ustedes qué conclusión hacen de la seguridad? Bueno, hoy ahora hace un rato se vanagloriaban de la ley de urgente consideración que también reforzó la facilitación del lavado de activos en este país y eso fue lo que hizo aumentar en gran medida el crimen organizado, que tiene un impacto sumamente preocupante en los barrios de Montevideo y de todo el país, porque se empezó a ver diferentes organizaciones delictivas en los territorios, en lugares donde antes no se veían, porque Uruguay pasó a ser un lugar donde lavar dinero es más fácil, así que, y esos también son datos, y eso es lo que facilitó la ley de urgente consideración, y creo que para revertir eso no se hace sin los y las vecinas y vecinos, sin un plan más barrio que pueda realmente dialogar y generar políticas sociales en el territorio, porque ustedes también, a la vez que facilitaban el lavado, retiraban el Estado de los territorios, sacando, por ejemplo, los OCAT, el diálogo, básicamente, en los territorios sobre seguridad y convivencia, que tienen los vecinos adentro, sí o sí. Ezequiel. Y bueno, sumar un poco a lo que dice Natalia, y algo que estadísticamente no da, es la cantidad de personas que terminan siendo a prisión o son imputadas por el lavado de activos y la cantidad de personas que son imputadas o terminan en prisión por el narcotráfico. Ahí hay un desbalance que claramente la ley de urgente consideración favorece a ese lavado de activos. Y después un poco más de lo que ya se habló, ¿no? Esta idea de seguir sumando el término a la fuerza PADO, la creación de un ámbito interinstitucional para la lucha contra el narcotráfico. Y no mucho más, la verdad. Yo creo que me sorprende que se critique tanto a la seguridad cuando hace poco salió que el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, hizo una compra directa sin licitación a un día después de perder el balotaje, donde se gastó 36 millones de dólares. Entonces,
¿Con qué cara a veces se vienen a criticar? Esperemos la La contestación compra del fue pedido de aprobada por el informe. Tribunal de Cuentas. Si quieren, cuestionen al Tribunal de Cuentas. Eso va por Esperamos su la lado. respuesta del pedido de informe y vamos a ver qué. Por supuesto, y la va a estar, pero hay que recordar que la cuenta fue aprobada, la compra fue aprobada por el Tribunal de Cuentas. Veremos. Bueno, bien, lo otro que tengo para preguntarles es, cuando ustedes dicen que hay gusto a poco en estos primeros 100 días del gobierno de Yamandú Orsi, ¿qué medida esperaban en los primeros 100 días o qué anuncio esperaban del gobierno después de todo lo que se dijo en campaña? Yo lo que esperaba es un poco más de cumplimiento con las promesas de sus votantes. No es que esté de acuerdo con esas promesas, pero es lo que me surge esperar de cualquier nuevo Por gobierno. ejemplo, Quienes los votaron fueron completamente contrarios a la LUC, ¿no? Promovieron la derogación de 136 artículos. ¿Qué hay con esos 136 artículos? Decían que el problema era del lavado de los artículos de la LUC. Bueno, deróguenlo, ¿no? Cúmplanle a la gente que los votó, que estaba en contra de la LUC, no la están modificando en absolutamente nada. Cúmplanle a la gente que no estuvo de acuerdo con la transformación educativa. Bueno, hagan algo, porque no han hecho nada hasta el momento. Cúmplanle a la gente que votó el plebiscito del sí, de la seguridad social. Hasta ahora no le han cumplido a esas personas, han hecho medidas muy atenuantes, muy pequeñas, y yo veo mucho continuismo, ¿no? Incluso hasta en cuadros de gobierno han dejado a personas que trabajaban, que eran asesores del gobierno anterior. Veo mucho continuismo, señal de que criticaban por criticar, sin mucha sustancia. Efectivamente, es evidente que tan mal no gobernamos si a 100 días de gobierno la situación no era tan catastrófica que tuvieron que poner medidas grandes sobre la mesa. Agustín, la misma pregunta para vos. ¿Qué medida esperabas de los primeros 100 días de gobierno de Orsi? Yo esperaba que cumplan realmente con lo que prometieron. Uno de los casos que ejemplifica esta improvisación, que lo vimos en los medios, cuando se prometió eliminar la exigencia de asistir a clases para recibir la asignación familiar. Fue una medida en la cual el presidente Yamandú y otros dirigentes políticos del Frente Amplio fueron muy duros. Sin embargo, hace unos días anunciaron que esta medida se iba a mantener por lo menos durante este año y el 2026. Habla de una contradicción constante. De igual manera, no me sorprende porque esta ha sido la impronta del gobierno los primeros 100 días. En la autocrítica que hacen ustedes, en los primeros 100 días, ¿qué hubieran esperado, como votantes Frente Amplista también de este gobierno, qué hubieran esperado en cuanto a anuncios? Primero si quiere, a ver. Yo primero quiero hacer una breve acotación porque hablan de criticar por criticar y eso yo creo que es una contradicción muy, muy graciosa, digo, porque ahora dicen, no, porque tendrían que haber estado a favor del pedido de la seguridad social o tendrían que haber hecho una revisión de la matriz de la seguridad social. Si lo hacemos, se critica. Si hacemos un diálogo social y esperamos por un diálogo y un consenso de toda la sociedad uruguaya, también se critica. O sea, es como un critica. Tema de la caja profesional. Estamos llevando a cabo un proyecto de ley que lo presentó la que hoy en día oposición, en un momento oficialismo, que era muy similar al que presenta hoy en día el Frente Amplio, también se critica, también se dice que no. Después tenemos que escuchar a Andrés Ojeda, que le echa la responsabilidad al Frente Amplio si se funde la caja profesional. Yo creo que Andrés Ojeda se tendría que estar preocupando por llegar a esos acuerdos políticos antes de eximirse de sus responsabilidades como legislador. Pero sin entrar mucho en detalle de todo ese tipo de cosas, yo creo que fueron unos buenos 100 días donde hay que acordarse que estamos manejando el presupuesto del anterior gobierno. Todavía no se llegó a hacer efectiva esa ley de presupuesto, por más que se está empezando a lavar y trabajar. Creo que se han hecho muy buenos cambios y muy buenas implementaciones en materia educativa, con el tema del aumento de las becas Butiá, el bono familiar, también el tema en la salud pública, también el tema de los medicamentos. Se podría haber hecho mejor y bueno, yo espero que siempre se pueda hacer mejor porque ese tiene que ser un horizonte, ese es el horizonte del Frente Amplio. Bien. Pero fue bueno. Natalia. Totalmente. Sí, siento que se podría haber hecho mejor, pero en realidad los procesos de transformación social como el que el Frente Amplio aspira requieren de otros elementos, no solamente del gobierno, sino también del propio Frente Amplio como fuerza política permanente, construyendo en los diferentes territorios en donde el Frente Amplio se despliega con su militancia y con su pienso político particular. Requiere también del Parlamento y de todo el movimiento popular para generar un proceso de transformación que revierta y que además continúe profundizando la transformación del Uruguay. Vamos a ver qué piensa la gente, ¿les parece? Empezamos por Instagram. Aquí en la pantalla vamos a tener la conclusión. ¿Cómo definís los primeros 100 días del gobierno de Orsi?
muy bueno dice el 22%, bueno 16%, regular el 18% y el mayor porcentaje lo tiene malo con el 44%. Esto fue lo que opinaron nuestros seguidores en Instagram a propósito de los primeros 100 días del gobierno de Yamandú Orsi. Vamos a X ahora. A ver, esperamos que venga. Ahí está. Bueno, y en X totalmente distinto. Muy buenos 52%, buenos 14%, regulares 12, malos 12. Malos 22, perdón. 22 y 12 son 34. Me sacaron ahora el porcentaje. Ponémelo de nuevo, a ver. Vamos a hacer una conclusión. En total, ahí está. 52-14, tenemos 66 contra 34. Si uno une acá con esto, une esto y une esto. Volvé al Instagram a ver un segundito, simplemente para hacer una diferencia, ¿no? A ver, 22-16. Bueno, acá tenemos 38 y 18-44 tenemos 62. 62-38. Totalmente invertido, ¿no? Es casi la misma cantidad de porcentaje, pero al revés. En X son más críticos del gobierno, en Instagram son más, digamos que aceptables los primeros 100 días del gobierno y los anuncios que se han hecho hasta el momento. ¿Les queda algo más para agregar? Yo creo que una pequeña acotación, que en la interna del Frente Amplio se ha hecho mucho eco con respecto a la política de comunicación del gobierno. Y sinceramente creo que la desconexión con la realidad es tan grande que estamos preocupados por la comunicación que por gobernar. Yo quiero destacar que, perdón, se me pasó, 2 logros del gobierno de Yamandú Orsi. Tener el récord del ministro que menos duró en el cargo y cerrar las puertas de la Biblioteca Nacional luego de 209 años de historia. Bueno, ese tema de la Biblioteca Nacional quedó tan pendiente. Van 2 programas que lo queremos hablar, pero bueno, se nos ha ido el tiempo con otros temas anteriores. Y en realidad, bueno, también la semana pasada creo que fue que lo manejamos un poquito en el final, sobre, bueno, si era o no es necesario cerrar la Biblioteca Nacional, respecto a algunas fotografías y bueno, y algunos videos que se obtuvieron de cómo estaba la Biblioteca Nacional y cómo están algunos de los archivos y algunos diarios históricos dentro de la misma. Acá cerramos los 100 días, venimos ahora con la polémica del conflicto en Gaza, el comunicado del Frente Amplio que habló de genocidio, lo que respondió la oposición política y el posicionamiento del gobierno respecto de este tema, porque Lubezkin habló de la masacre que hay en Gaza en este momento, en esta guerra entre Israel y Palestina. Pausa y ya venimos, dale.